Bueno. Profe, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quería hacerle una consulta con respecto al examen. ¿Qué tal? Sí. Sí. No sé si usted me escucha con un poco de delay. Hola, hola. Decime. Bien. ¿A mí? Con ¿Me escuchan? respecto Hola. Sí, parece que hay un poco de delay, no sé si los chicos me escuchan bien. Sí, se escucha bien. ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan? Perdón. ¿Se escucha mal? Sí. Bien, profe, lo que le quería consultar es del examen. Usted nos había reconocido por el tema del paréntesis y demás, a los que nos habíamos equivocado en eso, que no lo habíamos comprendido como era en realidad, nos había reconocido algunas respuestas que las ha tildado en verde, ¿sí? Pero en el examen las que ha tildado en verde, el previo las había corregido mal, después no suma ese puntaje. Si usted se fija al lado, pregunta, dice puntúa 0 de 10 las que corrigió bien. Eso le digo porque no lo ha sumado. A ver. Vos me estás diciendo de un... Buenas noches. Hola. ¿Tenés un ejercicio en el que me digas que te haya hecho eso? Así lo reviso. ¿No se escucha? Sí, yo sí escucho. Bueno. Cabe una donde no te lo he corregido. Bueno, ok. Bueno, voy a ver eso que ahí lo vi. Si hay ustedes son poquitos y como tuve que hacer eso de que, para que, digamos, Profe, no sé si considerándoles soy yo, el pero hecho yo de no que lo algunos escucho. lo habían hecho distinto y demás. A ver, voy a hablar ahí. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Sos vos, Gastón. Sí, profe, usted se le escucha. Ok, bueno, entonces vuelvo a poner el auricular, porque si no se va a mezclar. Como la quinta vez que... ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Hola. ¿Qué? Sí, se le escucha bien. Listo. Bueno, normalmente yo paso como un corrector que es el que hace que cuando yo pongo varias opciones que son válidas,
se las admita todas, digamos, cuando tengo que hacer alguna corrección en el examen y demás, que se fija que las respuestas estén, que se fija por ejemplo, si una respuesta tenía una sola opción y yo le agrego otra opción que se considera como válida. Profe, perdón, pero se le recorta cuando habla. ¿Me escuchan cortado? ¿Todos me escuchan así? ¿Vale? De última, apague el... No, profe, yo lo apague escucho el- bien. Porque acá estoy con una buena conexión, no estoy en la misma conexión de antes. Así Ahí que está. Ahora sí. debería escucharse. Se escucha bien, se escucha bien. ¿Sí? Bueno. Vamos de nuevo entonces. Cuando yo agrego opciones que las considere válidas para el examen, para que le sume los puntos, tengo que pasar como una nueva autocorrección. El problema es que como habían como muchas situaciones en las que algunas cosas le subía puntos porque estaban bien y que no eran opciones, si pasaba el autocorrector ese de nuevo, iban a hacer como, o sea, me iba a borrar todo y me iba a cambiar todo lo que había configurado. Así que yo a la mayoría creo que me fui fijando que le sumara los puntos que le iba poniendo. Si alguno ve una situación, como comentaban recién, de que ustedes se tienen que fijar en el costadito que sale a la izquierda, donde les dice cuántos son los puntos que le suma. Si alguno ve que la respuesta está como corregida bien y en el costado no le suma, como corregir, bueno, si está bien debería, o no está la totalidad de la nota, pero si ven que no tienen nada de la nota en alguna pregunta en la que en teoría está corregida como bien, lo que les voy a pedir es que me manden un mail ¿sí? Lo antes posible, así yo me voy, como ustedes son poquitos, no son más, y lo corrijo, ¿sí? Es que había hecho anteriores y entonces probablemente tenga que volver a corregir todo de nuevo, ¿ok? Si alguno no está, porque no están todos hoy, hay 12, si alguno no está y no ha escuchado esto, por favor le avisan que revisen el examen y que si ven problemas así, me lo mandan al mail. Después había alguien, no me acuerdo quién, porque fue hace mucho que corregí, que tenía una nota como un 56, estaba así como muy cerquita de aprobar. Me avisan más tarde cuando estemos por terminar la clase, así hablamos porque le voy a tomar unas cosas. Bueno, como sabrán, hemos tenido como algunos problemas, o sea, no, yo he tenido algunos problemas, entonces perdimos una clase, más la clase pasada, en la que no pudimos tener clase porque yo no sabía que estaban estas jornadas y demás, así que nos quedan poquitas clases. Algunos tenemos que tomar el recuperatorio del examen de módulo 1 y tenemos que tomar el recuperatorio del examen de módulo 1 y tratar de armar las fechas para el examen de módulo 2 y para el global. Les voy a poner grabar ahora, así ya les queda a todos. Bueno, si alguno tiene alguna duda respecto a la corrección, digamos, de los ejercicios, si es algo respecto al puntaje ese de lo que hablamos recién, entonces me mandan un mail y me avisan. En este punto usted me puso que estaba bien y no me sumó ningún punto y yo lo reviso. Si alguno tiene alguna duda respecto a los ejercicios o sea, ya estuvimos revisando la clase anterior, la última que tuvimos, pero si alguno tiene alguna duda puntual, la vemos más tarde hacia el final de la clase, ¿sí? ¿Cómo va a ser de acá hasta terminar? Ustedes saben que esta materia termina ahora en julio.
Yo no me he fijado bien cuándo es la fecha, pero generalmente la última semana de clases es la semana del 9 de julio, que cae viernes, así que esa será la última semana de clases. A veces se extiende un poquito más para los exámenes, pero la idea sería terminar eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si se fijan en el aula, yo les he habilitado en el módulo 2, dice módulo 2 sistemas. A ver, les voy a... transmitir mi pantalla, así. El primer tema que vimos, que fue de la clase pasada, fue transformada de Fourier. Profe, se le estaba escuchando ¿Para qué es lo que cortado, servía? se le estaba escuchando muy, muy cortado, no se le entiende. A ver. Y la pantalla se congeló, creo. ¿Se escucha muy cortado? Ahora se le escucha mejor. No, no he movido nada de la pantalla, está quieto. Bueno, capaz de ser un problema de los auriculares, entonces. Bueno. Ahí se escucha, profe. Lo que era frecuencia de las señales periódicas. Bueno, genial. Entonces pasábamos de lo que era analizar el espectro en frecuencia de señales periódicas y extenderlo al concepto a señales no periódicas. Entonces la transformada de Fourier es como el concepto general, que es lo que es espectro en frecuencia. Uy, horrible la conexión. ¿Qué pasó?
que la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado te da las amplitudes de la compacta. Eso es lo que dijo. No, mentira. No, se le desconectó la profe. Che, una consulta. ¿Cuándo juega Argentina? Día jueves. ¿A qué hora? Creo que a las 9 me parece. Uy, qué culiado. Vamos a estar rindiendo. ¿Qué rinden? ¿Cableado? Sí. Y bueno, me iré al recuperatorio nomás. ¿Con qué jugamos? ¿Contra Chile? Creo que sí. ¿Para qué rendimos el martes? No, el martes no rinden. El jueves. jueves. Este jueves. Este jueves. Hola. Hola, profe. Ya voy. Bueno. Estaba conectado en otra red. Vamos a ver cómo anda ahora. Bueno, pueden entrar a al aula virtual de cada uno. Si se fijan, van a ver que está en el aula habilitado el módulo 2 que dice transformada de Fourier. ¿Sí? Que es lo que vimos en la clase pasada. Sí, profe. Y abajo de sistemas. No, arriba de sistemas. Claro, por eso. Y abajo sale lo de sistemas, que era lo de esta clase, decía. Sí. Bueno. Van a ver que en el módulo de transformada de Fourier tienen un video que dice teoría 1, esa es la transformada de Fourier, es lo mismo que vimos en la clase pasada, que yo lo fui explicando y demás, pero es como un video que había grabado yo donde está explicada la teoría. Después, abajo hay otro que dice video 2, transformada de Fourier, que sería la segunda parte. Esa parte no la vamos a ver, son en realidad algunas propiedades de la transformada de Fourier, eso no lo vamos a ver, pero se los dejo habilitado porque hay una partecita que se la voy a explicar yo que la necesitan para poder entender sistemas. Hoy lo que vamos a ver es la parte, el principio de lo que sería sistemas, ¿sí? Es decir, hasta ahora nosotros veníamos analizando las componentes en frecuencia de las señales, ¿sí? Ahora lo que vamos a averiguar es cuál es, se llama en realidad la respuesta en frecuencia de los sistemas. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que ustedes tienen son señales, esas señales ingresan a sistemas y en esos sistemas son procesadas o afectadas de alguna manera. Supongamos que estamos hablando, para hacerlo más simple, de una señal de audio. No sé por qué me sale la cámara. Pablo, ¿tenés el micrófono abierto? Supongamos que están... Bueno, supongamos que estamos trabajando con una señal cualquiera, esa señal que es una señal de audio y que yo la quiero amplificar, entonces la voz o lo que sea que yo estoy cuál es la señal, y el amplificador sería el sistema en el que estoy inyectando esa señal y en donde la voy a procesar, ¿sí? Entonces la voy a amplificar y después a la salida voy a tener otra señal que va a estar transformada. Ese sistema también tiene un comportamiento según las frecuencias, para distintas frecuencias tiene distintos comportamientos. Entonces eso se llama respuesta en frecuencia del sistema. Entonces necesito conocer tanto las componentes en frecuencia de la señal como cómo se comporta ese sistema en las distintas frecuencias para entender cómo funciona esto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Les voy a explicar así como muy simple cómo es esto de los sistemas, cómo se analiza, y vamos a ver un ejemplo de sistemas que serían filtros, ¿sí? No sé si vamos a llegar a verlo, lo que alcancemos a ver. Y después, para las próximas clases, la clase que viene, vamos a ver...
vamos a ver algo de modulación, ¿sí? Es decir, modulación AM, solamente esa parte, y también vamos a hacer algo de ejercitación, o sea, van a ver cómo se ve la modulación de una señal desde la frecuencia, un sistema que modula una señal. Vamos a hacer ejercitación la clase que viene y después van a tener la próxima clase, van a ver muestreo, es decir, un sistema muestreador, y esa parte de muestreo les va a servir para el trabajo que va a ser de EGI. La semana del 22 de junio va a ser el examen de módulo 2, ¿sí? Donde va a entrar la primera parte de la transformada, la parte de sistemas de filtros que vamos a ver ahora y modulación, y tal vez algo de muestreo, pero muy poquito. Y después, para el 29 de junio, lo que deberían hacer es estar entregando los EGIs, ¿sí? En realidad esa semana la vamos a dejar media de sándwich, pueden entregármela esa semana o hasta la última semana, que sería creo la de la 1 de julio. El examen de módulo, del recuperatorio en módulo 1 va a ser la semana que viene, ¿sí? Mientras yo estoy dando la clase, van a haber alumnos que van a estar rindiendo. Si no, lo que podemos hacer, yo no tengo problemas, es que rindan un ratito antes, pero no sé cómo es la disponibilidad horaria de ustedes, digamos. Por ejemplo, que rindan a las 18, los que tienen que recuperar. Yo, profe, imposible porque salgo a las 18 a trabajar. Bueno, yo creo que lo mejor sería Profe, los que recuperan estén rindiendo y la clase igual que vayamos dando la vamos a ir grabando y entonces van a trabajar sobre ese video grabado. Sí. profe, en mi caso yo podría rendir después de la clase. Sí, pero la mayoría no, porque tienen clases. No, por eso le estoy diciendo yo en mi caso. Claro, Sí, pero puede ser. no puedo tomar diferenciado, digamos, todos rinden a la misma hora. Bien. Profe, hay un compañero que quiere ingresar. ¿Cómo? Hay un compañero que quiere ingresar. Ok. Hola. Sí, hola. Estoy abriendo una pizarra. Profe, le paso una consulta porque no me quedó algo claro. Sí. Con respecto a la EGI, ¿cómo va a ser? La EGI va a ser igual que la del año pasado. Van a tener que hacer un trabajo de analizar una señal, el muestreo de una señal. ¿Dónde se me fue la pizarra? Bueno. Entonces, vamos a dejarlo anotado acá. Hoy debería quedar visto lo que sería introducción a sistemas y filtros. Vamos a ver como muy por arriba. La idea es que ustedes después vean el video. Ven que en el aula están acá donde está la parte de sistemas. Ven a ver que dice video sistemas parte 1 y video sistemas parte 2. Toda esta parte que yo les voy a hablar de filtros y de sistemas y demás, van a verlo ahí, ¿sí? O sea, lo pueden ver después ahí donde tienen toda la explicación más detallada. Yo se los voy a explicar como más rápido. Después,
El 8 de junio vamos a ver modulación. Vamos a hacer ejercitación en la misma clase de filtros y de modulación, que sería el tipo de ejercicios que van a ir para el examen. Y al mismo tiempo va a ser el recuperatorio del módulo 1. El 15 de junio vamos a ver muestreo, que es un tema que les va a servir o que necesitan para poder hacer el trabajo de EGI. Y después el 22 de junio va a ser el examen módulo 1. No sé si el 22 de junio, no, bueno, no creo que pase ferias, no, pues martes. Y después seguramente hasta la primera semana de julio, dejémoslo por las dudas, la primera semana del 29 de junio, sería entrega de EGIS. Y ahí vamos a ver el examen de módulo 2. ¿Están viendo lo que? Sí, profe, se ve, le iba a preguntar, el tema de entrega de EGI es tipo trabajo práctico. Claro, es un proyectito, es muy fácil. La idea es que ustedes van a hacer una señal que la van a armar así tipo serie de Fourier, que es que le van a poner distintas amplitudes y frecuencias, como una sumatoria de cosenos y senos, que la arman ustedes así inventada. Y entonces después van a partir de la teoría, que es lo que les voy a explicar antes, van a ver cómo harían para muestrear esa señal, porque a partir de la que ustedes elijan es la frecuencia a la que tienen que muestrear, y vamos a hacer un muestreo así, digamos, teórico con un drive. Esto como que suena más complicado de lo que es bastante fácil. Lo único que tienen que saber es cómo calcular esa frecuencia de muestreo y demás. Después es solo copiar y pegar y resolver. Y después lo van a pasar por un programita en Python, que yo ya lo dejé armado, eso ya lo tengo armado el año pasado. Y entonces van a analizar cómo se va viendo esa señal muestreada en la frecuencia. Ya, eso como que no se preocupen, en esa misma clase donde veamos muestreo, yo les voy a ir mostrando todos los pasos de qué es lo que tienen que hacer ustedes, y entonces después eso lo hacen ustedes, lo replican y me lo entregan. ¿Sí? Perfecto. Y en esta semana, la 1 de julio, que sería 6 de julio, sería recuperatorio de módulo 2 si alguien necesita recuperar, o a lo mejor en la misma. Esta semana la dejo entre comillas porque generalmente esa es la última semana de clases, pero no lo confirmé, por eso ya lo. Bueno. Vamos a ver qué es lo que son los sistemas o qué es lo que me interesa. El sistema lo vamos a ver como una cajita negra a la que ingresan señales en la entrada, que son estas U, y salen esas señales transformadas. ¿Quién las transformó? El sistema, ¿no es cierto? Así como les decía yo, por ejemplo, en el caso de un amplificador, que lo que haría es aumentar las amplitudes. Digamos, entra supónganse, una señal cosenoidal con una amplitud de 1 y sale esa misma señal cosenoidal con una amplitud de 2. Esa es la señal, a partir de la entrada, se transforma en el sistema y sale transformada, ¿sí? Todos estos son como conceptos teóricos de sistemas. Bueno, es una colección, esta sería la definición, ¿no es cierto?, de algoritmos que operan sobre una señal de entrada X para producir una señal de salida Y, es decir, transforma la señal de entrada X en la señal de salida Y. En general los sistemas están formados por subsistemas, es decir, por ejemplo, ven esto que tienen a la izquierda, que es un circuito RC. Bueno,
si yo pongo ¿esto cómo se comporta? ¿Alguno sabe lo que es? SRC, ¿qué es lo que es? Un filtro. Es un filtro. Si yo pongo a la entrada una señal, a la salida saldrá esa señal filtrada de acuerdo a la frecuencia en la que trabaje este filtro. Pero a su vez, esa resistencia en sí sola es otro sistema y ese capacitor en sí solo es otro sistema. Entonces, en general, los sistemas están formados por subsistemas, es decir, generalmente individualmente las partes también son otros sistemas más pequeñitos. Bueno, esto es la conexión, todo eso lo pueden ver en el video, es como bastante fácil, esto seguro lo han visto, la conexión en serie, en paralelo, mixto. Después van a ver, esto solamente me interesa así muy genéricamente que vean las definiciones, eso lo van a ver también en el video, qué es lo que es un sistema lineal y qué es lo que es un sistema invariante en el tiempo. ¿Por qué me interesan esas dos definiciones? En realidad hay un montón de otras definiciones de sistemas, pero esas dos definiciones son muy importantes porque todo lo que yo les voy a explicar de acá en más solamente aplica a sistemas que cumplen con esas dos propiedades. Esos sistemas se llaman LTI, es decir, son sistemas lineales, la L es porque son sistemas lineales y la TI es porque son invariantes en el tiempo. Entonces, todo lo que veamos de cómo se comportan los sistemas y demás, solamente aplica a sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ¿sí? Todo eso es más que todo teórico, por eso lo ven en el video, así lo pueden ir viendo. Igual la clase que viene, ya cuando hagamos la ejercitación, podemos ir viendo las dudas. Bueno. Lo que vamos a ver ahora, lo que les voy a explicar ahora es qué es lo que es la respuesta en frecuencia de un sistema, ¿sí? Es decir, me van parando, por favor, si algo no se entiende, porque... Sí, profe, no hay problema. Sí, se ve bien, profe. Bueno, ¿qué es lo que es esto de la respuesta en frecuencia de un sistema? El sistema, es decir, esta caja negra, se comporta de alguna manera, ¿sí? Hace algo. Será, no sé, un amplificador, un ecualizador, un filtro, un muestreador, un modulador, lo que sea el sistema, lo que haga es algo que, digamos, hace algo. Así como cuando yo tengo una señal en el tiempo, aprendimos a describir esa señal en el tiempo, en la frecuencia, ¿no es cierto? Si yo tenía, por ejemplo, supongamos que esto es, lo voy a escribir así como muy simple, de 1 kilohertz, ¿sí? Tendría que, adentro obviamente que no va a 1 kilohertz, ¿no es cierto? Tengo que ser 2, pi, f, t, etc. Pero supongamos que esto es una señal cosenoidal con una amplitud de 1 y que tiene una frecuencia de 1 kilohertz. A esa señal yo la puedo describir en la frecuencia mediante series de Fourier o transforma de Fourier en realidad, porque también lo abarca. Y entonces me va a quedar que es algo así, ¿no es cierto? Si encontráramos el diagrama de amplitudes de ese coseno, el diagrama de amplitudes de ese coseno, ¿cómo se vería? ¿Qué es lo que vería yo? Y la amplitud 1 que es cosenoidal, o sea, arranca desde el eje. Y la frecuencia, a ver, Si esto está en kilohertz, esto es frecuencia. El eje de abajo, el eje X son kilohertz y estoy en frecuencia. y sería como una gráfica discreta con 1 de amplitud y 1 en kilohertz. Bueno, perfecto. En 1 kilohertz voy a ver un palito o una muestra que tiene una amplitud de 1. ¿Todos entienden hasta ahí?
O sea, ¿alguna duda con eso? Ninguna. Bien. Si esta señal fuera más compleja, es decir, ya fuera una sumatoria de mayor cantidad de cosenos y senos, entonces acá lo que vería serían todas las frecuencias de esos cosenos y todas sus amplitudes individuales. Pero hasta ahora estamos viendo esta señal de 1 kHz. Esto que ven acá, que es el diagrama de amplitudes que estuvimos viendo nosotros, sería la expresión en frecuencia de esa señal en el tiempo, que es un coseno. Bueno, ahora, este sistema también tiene que tener una expresión en la frecuencia, porque yo necesito conocer cómo se comporta este sistema en la frecuencia para poder relacionar, bueno, si esta señal que tiene esta frecuencia o estas frecuencias varias ingresa en este sistema que se comporta de esta forma en la frecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces yo necesito entender cómo se comporta este sistema en la frecuencia. Eso se va a llamar respuesta. Se va a llamar respuesta en frecuencia del sistema. En realidad no, digamos, por ahí le puedo decir la respuesta del sistema, la respuesta en frecuencia. Ese sería el nombre completo. ¿Cómo hago yo, o cómo hacen ustedes, para averiguar cuál es el comportamiento de este sistema en la frecuencia? ¿Por qué? Porque, digamos, yo lo que podría hacer es agarrar y meter este coseno de 1 kHz y ver qué es lo que tengo a la salida. ¿Sí? Me paro acá y veo qué es lo que sale. Si yo hiciera esa prueba, entonces yo qué es lo que sabría. Yo ya sabría cómo se comporta el sistema. Y Sí. la tendría que comparar con la señal de entrada, a ver qué le pasó. Sí, perfecto. Entonces, meter esa señal cosenoidal de 1 kHz, entonces supongamos que yo ahora me paro a la salida y lo que decíamos recién, yo agarro y veo que a la salida tengo Tenía dos. Dos un amplitud. coseno de 1 kHz, pero que tiene una amplitud de 2. ¿No es cierto? Ahora es 2 coseno de 1 kHz. También podría encontrar la expresión en frecuencia de esto, ¿no es cierto? Si yo hiciera el análisis de Fourier de esta señal de a la salida, ¿qué es lo que tendría? Dos de amplitud y 1 en kilohertz. Bien, en 1 kHz tendría una muestra que vale 2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Me aumenta la amplitud. Amplifica dos veces. Amplifica. Muy bien. Bueno, esto que yo hice, ¿ustedes creen que me alcanza para conocer cómo se comporta el sistema para cualquier frecuencia? ¿Qué pasa si ahora yo meto un coseno, pero que en vez de ser de 1 kHz, sea de 10 kHz? A la salida, ¿puedo estar seguro de que voy a tener una señal que valga 2 coseno de 10 kHz? Y no, porque el 1 es muy unitario en el producto, tendría que ser otro valor. No, porque tiene como que es muy unitario, a ver. Y claro, a ver, tendría que ser otro valor que sea un poco mejor visible, no el 1. Bueno, ¿como cuál, por ejemplo? No sé, un 3 o un 4, ¿Un 3 o 4 dónde? ¿En la amplitud o en la frecuencia? en ambos. Bueno, entonces, puedo decir que si yo agarro y meto, por ejemplo, un coseno que sea 3 coseno de 3 kHz, y lo meto por acá, y entonces me fijo a la salida y supongamos que
me sale 6 coseno de 3 kilohertz. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo ahora el sistema? Sigue amplificando 2 veces. Bien. Con esta señal que ya no es la de 1 kilohertz, ¿esto ya me asegura que el sistema se va a comportar para cualquier señal así? No. No. ¿Cuál es el problema entonces? Digamos, yo puedo inyectar, el resto me van siguiendo, ¿se va entendiendo hasta ahora? Lo que estamos analizando y qué es lo que estamos tratando de hacer. Sí, o sea, la cosa es descubrir la función del sistema. Claro, la cosa de encontrar es saber qué es lo que hace el sistema. El problema es que yo necesito saber qué es lo que hace el sistema para cualquier señal de entrada. O sea, está buenísimo que yo pruebe con una señal coseno de 1 kilohertz y me fije qué es lo que le hace. Después puedo cambiar y puedo probar con una de 3 kilohertz y la veo y veo qué es lo que hace. Pero de esa forma yo podría seguir. Bueno, ¿y qué pasaría si fuera un coseno de 100 kilohertz? ¿Y qué pasaría si fuera un coseno de 1 megahertz? ¿Qué pasaría si el coseno tuviera una amplitud de, no sé, 50, etcétera? ¿Cierto? Entonces, como que hay un montón de variables. Entonces, lo que yo necesito hacer es, para poder saber cómo se comporta este sistema, lo que necesito inyectar es que necesito inyectar, por ejemplo, tendría que probar con una señal de 1 kilohertz, después un coseno de 1 kilohertz, ¿no es cierto? Me refiero. Después podría inyectar una señal de 10 kilohertz, podría inyectar una señal de 100 kilohertz, e ir viendo qué es lo que va pasando a la salida. Sí, hacer un muestreo. Claro, en realidad no es un muestreo, sino que es ir probando con un montón de señales de distintas frecuencias, ¿sí? Para que todas estas salidas fueran comparables, es decir, para que todo esto tuviera un sentido. ¿Qué se les ocurre que debería de pasar con las amplitudes? Si estos son todos cosenos, ¿cómo deberían ser las amplitudes de todos los cosenos que yo vaya inyectando para probar? Iguales. Claro, si yo los hago a todos iguales, por ejemplo, todos tienen una amplitud de 1, es más fácil, porque entonces si todos valen 1, a la salida me voy fijando qué es lo que va pasando y voy a entender más rápido cómo afecta el sistema. Bien, si yo quisiera conocer completamente a mi sistema y para saber cómo se comporta para todas las frecuencias, yo lo que debería hacer es repetir esto que estoy haciendo de ir probando con distintas señales, pero para todas las infinitas frecuencias, ¿sí? En vez de hacer eso, es decir, de ir inyectando una por una todas las señales individuales, hay una señal especial que habíamos visto en la clase pasada que se llama es una señal en el tiempo y que se llama impulso unitario, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vimos así muy rápidamente? ¿Cómo es la señal impulso unitario? ¿Se acuerdan que era esta delta o delta de Dirac? Es una señal que vale siempre 0, excepto para el tiempo igual a 0, es decir, acá, que vale 1. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Por qué esta señal es importante o por qué me interesa? Si yo analizara la transformada de Fourier de esta señal, que también la vimos la clase anterior,
Si yo analizo o la respuesta en frecuencia, digamos, si yo analizo la transformada de Fourier de esta señal, encuentro las componentes en frecuencia, nos daba una cosa así, era para las frecuencias, nos daba una línea así. Esto se llama delta de omega. O delta de F. Esta, la que está arriba en azul, es cómo veo la señal en el tiempo. Esa señal en el tiempo es como un palito que siempre es una señal que vale siempre 0, excepto para t igual a 0, y en ese t igual a 0 vale 1. Si ustedes encuentran la transformada de Fourier de esa señal, les va a dar una cosa que es como la de abajo. Es decir, es una señal que abarca ¿qué frecuencias? Infinitas. Todas. ¿Y con qué amplitudes? 1. Todas valen 1. Entonces, justamente lo que yo necesito para poder probar. Inyecto esa señal y eso es equivalente a inyectar todas las infinitas frecuencias, todas con una amplitud de 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo estaría metiendo al sistema y esa es la señal que yo necesito inyectar para encontrar la respuesta en frecuencia del sistema. Cuando yo inyecte esta señal delta t, o si la veo desde el punto de vista de la frecuencia, esta delta omega, la salida se va a llamar h de omega. Solamente cuando la... Voy a borrar esto. Solamente en el caso en que la entrada sea el impulso unitario, en ese caso, la señal de salida se va a llamar h de omega. En cualquier otro caso, en todos los casos genéricos, siempre a lo que entra, nosotros, por definición, le vamos a llamar x, y a lo que sale le vamos a llamar y. ¿Sí? Cualquier caso. Solamente en el caso que la entrada sea del de omega, la salida se va a llamar h de omega. Y esa h de omega es lo que se conoce como respuesta en frecuencia del sistema. ¿Por qué? Porque me va a decir, esa h de omega me va a explicar cómo se comporta ese sistema en frecuencia. Supongamos que lo pruebo, meto esta señal que se llama impulso unitario y me voy a la salida y veo qué es lo que sale y veo que sale algo así. Esto en vez de ponerlo en omega lo voy a poner en f, porque es más fácil ir entendiéndolo. Cada 5 kilos. Bien. Supongamos que eso es lo que sale a la salida del sistema. Esto que tienen acá, que es la salida, se llama respuesta en frecuencia del sistema. Por si a alguno no le está quedando claro, o si por ahí no se entiende, esto que yo estoy dibujando acá
que son siempre, que son en la frecuencia, todos estos dibujos que tienen... que tienen en el eje X frecuencia, son todos equivalentes a lo que nosotros hemos visto como diagramas de amplitudes, ¿sí? O sea, lo que me está diciendo son las amplitudes de las componentes en la frecuencia. Bien, ¿alguno sabe qué es lo que es este sistema? ¿Un recortador? ¿El resto? Ni idea. ¿Un recortador o un regulador? No. Bien, ¿alguno tiene dudas de qué es lo que estamos viendo? ¿O se entiende cuál es el proceso para averiguar cómo se... Profe, perdón que la interrumpa, ¿dónde lo estás mostrando? Ay, ¿Qué cosa? ¿En el aula? ¿En esto? no, lo que usted preguntó que qué era. Por eso le pregunto, pues estaba siguiendo las dos pantallas. El H de omega es que dibujé. Ahí está. Bueno. Lo que no entiendo por qué Fíjense, en 5 esto kilohertz... que tengo que Sí, lo que no entiendo por qué en 5 kilohertz como que baja. O sea, que es el ancho de banda, ¿será un sistema de ancho de banda para medir ancho de banda? ¿O deja pasar hasta frecuencias hasta 5 kHz? Exactamente. Pasar hasta frecuencias hasta 5 kHz, ¿qué es lo que haría? Capaz que lo saben, capaz que no, digamos, la idea es que lo veamos hoy, por eso a lo mejor no lo saben. ¿Pero qué es lo que está preguntando? ¿Cómo se llama el dispositivo o qué? Claro, si alguno sabe qué sistema es este sistema tiene un nombre, si alguno sabe lo que es. Un sistema que te deja pasar hasta los 5 kHz, por poner un valor cualquiera, y después no te deja pasar más nada. ¿Un filtro? Un filtro, muy bien. Esta respuesta en frecuencia, esto que dibujé yo acá, es un filtro. Ahora les voy a explicar cómo funciona esto, digamos, cómo lo tengo que analizar, cómo lo tienen que analizar ustedes. Pero lo importante es que yo a un sistema le voy a meter esta señal de impulso unitario, que es lo mismo que probar el sistema para todas las posibles frecuencias, y a la salida lo que voy a ver es qué es lo que tengo. Voy a obtener un dibujo, digamos, traducido, o sea, ustedes lo que van a ver es como si fuera algo así, un dibujo que me dice cómo se comporta el sistema. ¿Cómo hacemos para analizar ahora, para que ustedes entiendan qué comporta el sistema o qué es lo que está pasando? Vamos a suponer que tenemos el mismo sistema, que es este que ya les adelantó un compañero, que lo que hace... Pero les voy a explicar cómo lo tienen que analizar. Ustedes tienen una señal de entrada. Ahora le vamos a poner otra señal que ya no sea la impulso unitario, porque yo ya lo analicé al sistema, ya sé cómo se comporta. Entonces voy a poner otra señal cualquiera. Siempre la vamos a poner en la frecuencia, porque lo que me interesa es analizar esto en la frecuencia, ¿sí? También es lo mismo decir que entra en el tiempo o la frecuencia, solo depende de cómo lo analice. Acuérdense que cuando yo pongo entre paréntesis acá, en vez de poner el tiempo, pongo omega o pongo f, lo que es que analizo esa señal desde el punto de vista de la frecuencia y no desde el punto de vista del tiempo. Adentro del sistema voy a poner esa h de omega, que es la que encontraron recién. Perdón,
Cuando estamos en la frecuencia, esa h de omega se pone mayúscula. Cuando estoy en el tiempo, se pone la h minúscula. Y entonces ahora yo lo que quiero saber es qué salida voy a obtener. ¿Sí? La i de omega. O sea, ¿qué va a pasar cuando una señal cualquiera ingrese a este sistema? ¿Qué es lo que voy a obtener en la salida? Para analizar la salida, resulta que esta i de omega, matemáticamente, cuando estoy trabajando en la frecuencia, la puedo calcular como la entrada, que es la x de omega, multiplicada por el sistema, que sería esta h de omega. ¿Sí? Vamos a suponer que esta x de omega que yo voy a meter voy a poner 2 coseno de 1 kilohertz. Lo voy a poner así para que se entienda más fácil. Obviamente que lo voy a escribir bien. Supongamos que la señal de entrada es esto, 2 kilohertz más 3 coseno de 7 kilohertz. ¿Sí? Supongamos que la señal de entrada es esa, es la suma de esos dos cosenos. ¿Sí? No sé, será como un dibujito así medio raro que sea la suma de esos dos cosenos. Si yo voy a analizar encontrar el diagrama de amplitudes, si esto está en kilohertz, entonces debería haber en 1 una amplitud de 2 y en 7 una amplitud un poquito mayor de 3. ¿Sí? Ese sería el diagrama de amplitudes, o lo que se conoce como transformada de Fourier de esta señal, que es la suma de esas dos cosas. Después, este sistema dijimos que iba a ser este filtro, que era algo así. Lo dibujamos así, que estaba en Hz. Y esto valía así. Algo así. Acá vale 1, ¿cierto? A partir de acá vale 0. Se me corrió para abajo. Y entonces acá me dice que para analizar la salida lo que tengo que hacer es el producto de estas dos señales. Para hacer el producto de forma gráfica, digamos, lo que tengo que hacer es superponer los dos gráficos de alguna manera e ir haciendo los productos de las dos funciones instante a instante. Esto sería voy a tener algo así que será en 1 kilohertz 2 y en 7 kilohertz vale 3. Esto sería x de omega. Y después voy a tener acá, voy a tratar de ponerlo más o menos a la misma altura. El sistema que sería h. Y que vale siempre 1, excepto acá para 5. Vale 1. Y en 5 cae y vale 0. Más o menos ya se van dando cuenta qué es lo que va a pasar. Esta va a ser la salida, es decir, va a ser I. Fíjense. Me voy a fijar. Esta componente, lo que voy a hacer es ir haciendo la multiplicación entre X y H instante a instante. Es decir, me pongo en el 0 y multiplico la amplitud que tiene esta señal en el 0 por la amplitud que esta señal tiene en el 0. No sé, me pongo en el 0,5
y multiplico la amplitud que vale X por la amplitud de H en el 0,5. Es decir, de frecuencia o en cada frecuencia voy a hacer haciendo el producto. Entonces acá, como X vale siempre 0, el producto de estas dos señales va a ser siempre 0, excepto en estas dos posiciones, que sería en 1 kHz y en 7 kHz, donde es distinto a 0. ¿Sí? Claro, porque es una señal discreta, digamos, no tiene intermedios. Claro. El resto del tiempo, dale 0. Entonces, me fijo en 1 kHz. Esta señal, la X vale 2. ¿Y la H cuánto vale en 1 kHz? 1. Acá se lo había borrado. No lo... 1, sí. Es 1, ¿ah? Entonces, 2 por 1 me va a dar 2, es decir, siempre que sea multiplicado por 1 me va a dar la misma amplitud que tenía antes, y entonces la salida va a ser en 1 kHz, va a ser lo mismo que tenía antes, va a valer 2. Y ahora me fijo en 7 kHz, la amplitud vale 3. ¿Cuánto vale H para 3? 0. 0. Entonces, ¿qué va a salir acá? 0. 0. ¿Qué es lo que hizo este sistema? Este sistema, como habían dicho, es un filtro, y ahora vamos a ir un pasito más adelante, es un filtro pasabajos. Quiere decir que es un filtro que me deja pasar todas las frecuencias menores a cierto valor. ¿Cuál será el valor ese cierto valor que sería? El 5. El 5. Este sistema me va a dejar pasar todas las frecuencias que tenga mi señal, menores a 5 kHz, me las va a dejar pasar sin problema. Y las señales que sean mayores a 5 kHz las va a atenuar teóricamente a 0, es decir, van a desaparecer. Entonces ven que a partir de ver el dibujito o este H, ¿qué es lo que está pasando? Yo ya entiendo cómo se comporta el sistema, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, un sistema H que tuviera una respuesta en frecuencia de esta forma. ¿Qué es lo que hace? Y lo vamos a poner acá. Y solo va a dejar pasar las frecuencias que estén por encima de los 10 kHz. Claro. Va a ser un sistema que me deje pasar todas las frecuencias, pero por encima de 10 kHz. Eso se llama un filtro pasa altos, porque deja pasar las altas frecuencias. Y después hay otros dos. Uno es así. Pongámosle acá. 1 kHz. Bueno, 1 kHz. 5 kHz. ¿Qué es lo que harán estos dos sistemas que están abajo? ¿Qué es lo que hace el que está en verde? Y solo deja pasar las frecuencias que están por debajo de 1 kHz y por encima de 5, pero las que están en el medio no las deja pasar o las atenúa casi a 0. Bien. Ese filtro se llama suprime banda, porque me deja pasar todas las frecuencias excepto cierta banda de frecuencia, es decir, entre esos dos valores no me deja pasar. Y después este que tiene a la derecha, el rojo, es exactamente el contrario, anula todas excepto las que están entre esas dos frecuencias
Ese El filtro se pasabanda. llama pasabanda. Y después teníamos pasabanda, exacto. Después teníamos este que le habíamos dicho salto. Y el anterior, que sería, para que quede acá grabado, pasar bajo. Bien. Esos serían los 1. Acá. ¿Por qué le pongo el 1? Porque son señales digitales. ¿Qué es lo que me dice ese 1? La amplitud. No. Sí, tiene que ver con la amplitud. Pero fíjense, cuando yo hago este producto entre X y H, las amplitudes de la X se multiplican por las amplitudes que tenga la H acá en este punto. Sí, supóngase que en vez de acá, en este que estamos viendo acá, en esta parte acá que está en alto, en vez de valer 1, valiera 2. ¿Qué pasaría acá cuando multiplico la componente de 1 kHz por H? ¿Cuánto me daría? ¿Cómo me daría la I? 4. 4. Entonces, ¿qué estaría haciendo este sistema? Aparte de filtrar, El multiplicador. Amplificador. Amplificador, claro. amplificador. Exactamente. Los filtros son sistemas que no amplifican, digamos. Lo único que debería hacer un filtro es atenuar cierto rango de frecuencias y a las otras dejarlas pasar como vienen. Por eso siempre, si estoy hablando de un filtro, la amplitud de ese filtro tiene que ser 1, para que no modifiquen nada las amplitudes. Digamos, sistemas, si ustedes ven la hoja de datos de cualquier amplificador operacional, en general todos los amplificadores operacionales tienen un rango de frecuencias en el que trabajan. ¿Sí? Entonces, si yo dibujara la respuesta en frecuencia de un amplificador operacional, por ejemplo, van a ver que es algo así. O sea que amplifica al valor que ustedes le pongan acá, que será la ganancia que configuren, pero amplifica hasta ciertas frecuencias. ¿Sí? Todos los amplificadores siempre son filtros pasa abajo, porque no amplifica para todas las infinitas frecuencias. De hecho, sí, mientras más altas frecuencias quiero que alcance, más complejo, más caro, más, digamos, mejor es el amplificador. ¿Se entiende más o menos cuál es el concepto, cómo encuentro un sistema y de qué se tratan estos filtros, que son, digamos, bastante fáciles? Sí, profe. Bueno, voy a ver si me olvido de algo. Bueno, si ustedes se fijan en el video después, es como que está lo que yo les dije, pero como de una forma, digamos, se los voy explicando acá, donde lo van a poder ir viendo, se ve cuál es el producto. Hay una operación que nosotros no vimos, que en el video ahí se los explico un poco, que es la convolución. ¿Por qué? ¿Por qué se los explico, digamos, a qué viene la mención? Vieron que yo les dije que acá, para encontrar la salida, es decir, encontrar la I, yo lo que tengo que hacer es el producto de estas dos funciones, que es una operación relativamente fácil. Siempre si estuviéramos trabajando en el tiempo, es decir, acá tuviera esta señal en el tiempo y a este sistema lo analizara en el tiempo, la operación que tienen que realizar no es la multiplicación, sino que es la convolución, que es una operación bastante más complicada. Creo que se las puse por acá, en algún lado, les voy a mostrar acá, para que tengan una idea. Qué raro. Bien. Fíjense, lo que ven en salida es la convolución, es
tiene ese simbolito, es una operación matemática, digamos, que se pone con un asterisco. Si hago la convolución entre f y g, es f asterisco g. Y matemáticamente se resuelve esta integral, que es la integral de una de las señales que multiplico o que convoluciono, ¿no?, con la otra rebatida en el tiempo, es decir, como tiempo, y que se va desplazando. ¿Ven cómo va pasando? Esto sería la convolución entre este cuadrado rojo y el cuadrado verde. Entonces es como que tengo que hacer esta operación. Una, la giro, la voy pasando por sobre la otra y voy haciendo esas multiplicaciones internas y entonces voy calculando. Es decir, que es un quilombo, digamos. O sea, la operación de convolución en sí es una operación que es muchísimo más complicada matemáticamente y para resolver que esta operación, que es la que tengo que usar cuando hago la transformada de Fourier, que es un producto que es mucho más fácil y simple de entender, ¿sí? Esta es otra de las ventajas de analizar señales en la frecuencia, digamos. Es más fácil analizar sus componentes en frecuencia, ver qué es lo que pasa cuando se combina con este sistema, y va a ver en el tiempo que hacer el análisis de esa convolución, que es una operación mucho más complicada. Yo les voy a dejar este trabajo práctico, no es que lo tengan que tener listo para la clase que viene, ¿sí? Les voy a dejar este trabajo es el que vamos a estar haciendo durante la próxima, tengo que volver a poner, durante la próxima clase, que sería un poco hacer ejercitación de esto que estuvimos viendo de los sistemas y son las componentes de frecuencia de los sistemas y demás. Si alguno más o menos entendió y quiere irse adelantando y metiéndose para poder ver para poder ir resolviéndolo, hay algunas cosas que las van a poder resolver, otras que no, porque las vamos a ver la clase que viene. Si no, igual en la clase que viene nos vamos a dedicar a ver eso y les voy a explicar así un poquito de modulación, pero más al final. Y acuérdense, los que tienen recuperaríamos la clase que viene a las 19 horas en punto, empiezan a rendir para entregar hasta las 20:30. ¿Alguna duda? Sí, profe, con lo que había dicho con respecto a las que habían sacado más o menos 55 por ahí, que yo soy uno de ellos, que nos quedamos, no sé si está terminando la clase. Bueno. Espérame un minutito y ahí lo vemos. Lo único que les pido que sí vean para la clase que viene es el primer video de la parte teórica, esos que de los dos de sistemas, el primero, véanlo, sí o sí, porque ahí van a ver algunas cosas que yo no se las expliqué ahora porque lo hice más simple, donde van a ver cuál es la diferencia entre un filtro teórico, un filtro ideal y un filtro real, y algunos conceptos, digamos, de filtros y de las curvas y de las bandas y demás, que necesito que lo tengan visto para la clase que viene, porque para así no estar repitiendo los conceptos de nuevo, ¿sí? Perfecto. Bueno, y sí, y van a ver todas estas partes, ¿sí? Entonces, para los que no tienen ninguna duda, hasta acá sería la clase. Nos vemos la clase que viene. Por favor, vean ese video. Ok, profe, saludos, chao. Profe, ¿qué era lo que le faltaba agendar? Que dijo que iba a agendar algo más en el apunte. Dijo que iba a agendar algo más en el apunte que no lo había colocado. Con respecto a las fechas. No sé qué dije. Ah, no, pero ya la agregué. Estaban todas las fechas. Ok. Entonces, profe, nos vemos. Es lo que vimos hoy. Nos vemos. Entonces rendimos el martes que viene. Sí. El martes que viene el recuperatorio a las 19. Bien.
Profe, Nos vemos. Chau, chau. le consulto porque no entendí. No escuché en realidad porque justo me sonó el teléfono. ¿Qué había dicho al principio de la clase con respecto a los que habían sacado? Pues yo saqué 55% en el examen. Que nos quedamos Claro, ahora creo al que final. vos tenías como la nota ahí muy justa. Sí, Sí. A ver. que la verdad que justamente eso, le iba a Voy a abrir preguntar si se podría ejercitar ahora porque yo en realidad me confundí en cosas muy básicas y bueno, si se puede hacer ahora mejor y así ya empezás la semana que viene. Bueno, el resto los voy a eliminar porque no tienen, no sé qué pasó. Bien, ahí se van entendiendo. Si el resto se pueden desconectar, así puedo hacer esto que voy a evaluar una cosa. Yo, profe, tenía una consulta. Sí, dale. En el punto 3, si no me equivoco, había colocado la respuesta mal, pero en la tabla que subí estaba bien. No sé si lo consideró o no. En el punto. A ver, me parece que era en el punto 3. Mira, mándame eso que me estás diciendo por mail, porque voy a corregir Listo. lo otro que me decía tu compañero. Y Listo, después, perfecto. Listo, dale, listo. así ya Gracias, me queda profe. grabado y lo corregimos bien. Bueno, gracias. Nos vemos.